Hola a todos. El asesor financiero, el mejor aliado del inversor, es el título del tercer foro del ciclo El ahorro después del coronavirus, que organiza la revista Inversión con el patrocinio de Banco Mediolanum y de Schroders. Desde esta publicación siempre hemos defendido al asesor financiero, a la necesidad de que los inversores recurran a él. Se trata de una figura imprescindible siempre, pero más en tiempos de crisis como el actual, de sus nuevas capacidades, de su gestión en los días más duros de los mercados y también de cómo van a asesorar en ese futuro incierto que se abre tras la pandemia, serán algunos de los temas que abordaremos en este foro. Gracias a todos por estar conectados a este ciclo un día más y ya podéis ir planteando vuestras preguntas que irán respondiendo los ponentes a lo largo de esta tarde. Quiero recordar también a los asociados de ESPA que este foro sirve para una hora de recertificación para su formación. Comenzamos y presento ya a los ponentes que hoy nos acompañan. Salvo Laporta es director comercial de Banco Mediolanum y responsable de la red de asesores de esta entidad financiera. Salvo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Muy bien, gracias Alejandro. Gracias por invitarme. Y también nos acompaña Fernando Zunzunegui, que es coordinador de regulación de ESPA y socio fundador de Zunzunegui Abogados. Fernando, bienvenido, ¿qué tal? Estupendamente, Alejandro, un placer y enhorabuena a la revista Inversión por este evento tan importante. Salvo, ¿qué ha sido prioritario para el asesor desde que se desencadenó la pandemia? ¿Gestionar inversiones o gestionar emociones? Bueno, la respuesta sencilla sería ambas, pero en la realidad hay una premisa previa que hay que tener en cuenta. O sea, hay una estrecha relación, tiene que tener un conocimiento del cliente que tú tienes que haberte ganado previamente. Entonces, el conocimiento te ha permitido de hacer como asesor una planificación y la planificación es sobre los objetivos del cliente. Gracias al conocimiento también tú sabes cómo las circunstancias le pueden afectar a este ahorrador, a esta persona. Y así tú puedes estar al lado y gestionar las emociones. Las emociones que tienen que gestionar con la experiencia, porque cada crisis tiene su salida en positivo y sus objetivos no pueden depender ni de la volatilidad de los mercados ni de los productos, sino de una buena planificación que tú ya le has proporcionado a tu cliente. Entonces, ahora tienes que concentrarte sobre los comportamientos. En fin, lo más importante es el trabajo previo, es lo que tú construyes en el día a día desde el inicio, desde el primer día de la relación con el cliente. Fernando, ¿ayudará a recuperar la confianza del inversor el hecho de que esta crisis no ha tenido el epicentro dentro del sector financiero, a diferencia de otras crisis? ¿Esto puede facilitar el trabajo del asesor financiero? El hecho de que estemos ante una crisis que es exógena y coyuntural, frente a la de 2008, que era endógena y estructural, facilita la labor del asesor en estrecha relación con las entidades financieras y con los fabricantes de los productos y los bancos intermediarios. Recordemos que en 2008 el problema era la banca y buena parte de la banca fue rescatada. No es la situación actual. La situación actual es de una banca recuperada, solvente y que es parte esencial de la solución. En ese sentido, el asesor facilita su labor estar en este entorno financiero solvente. Pero es una crisis inédita, donde no hay horizontes, donde no hay un control de la epidemia que ha causado el parón, donde no existen todavía planes ciertos con horizontes temporales de recuperación, donde el Banco de España nos dice que hay 3 escenarios este 2020 en relación con el PIB
el más beneficioso que caiga al 6%, el peor que caiga al 13%. En esa situación inédita, sin un horizonte claro, la situación del asesor, su labor es difícil. Es difícil en cuanto que no tiene previsiones claras. Se facilita por estar en un entorno financiero no cuestionado y que además es parte de la solución, pero en este momento se dificulta por no existir previsiones claras de cómo vamos a salir de esta situación. Salvo, ¿crees que lo sucedido va a poner en valor a los asesores y su trabajo va a tener una mayor demanda ante el descalabro que han sufrido los inversores y los ahorradores? Ve, Alejandro, te comento mi experiencia, nuestra experiencia. Nosotros hemos aumentado los contactos con nuestros clientes casi del 100%. Ten en cuenta que con las herramientas que usamos por los contactos con los clientes tenemos evidencia de todo esto. Porque el mercado, los productos pueden ser igual para todos. Lo que hace de verdad la diferencia es que tu cliente perciba el valor de tu asesoramiento. Pensad que toda la tecnología que se ha desarrollado en este periodo y es muchísima, se ha volcado a permitir el contacto personal. O sea, la que estamos usando en este momento nosotros, Zoom, toda esta videoconferencia. O sea, sí tecnología, pero siempre para el encuentro entre personas. O sea, hoy en día tú piensas, ya no se habla de robo-advisor. Antes se hablaba mucho de los robo-advisor, ahora con esta explosión de la tecnología, de esto no se habla. Porque siempre más yo estoy convencido que serán herramientas para los profesionales. En tiempos de crisis, el factor humano gana. Entonces yo estoy convencido que la profesión de asesor tiene no solo mucho presente, sino también mucho futuro. Luego tú has usado la palabra descalabro. Descalabro es un término de contabilidad, en el sentido que en este momento es evidente que los clientes tienen su patrimonio afectado por la volatilidad del mercado. Pero, por ejemplo, en nuestro caso, nuestros clientes que utilizan estrategia y método son conscientes que en este momento incluso es un momento de oportunidad. Y el hecho de estar nosotros al lado de los clientes es una ventaja, beneficio para los clientes, evidentemente como profesionales también para nosotros. Fernando, ¿qué diferencia hay entre el asesor de 2008 y el de 2020? ¿Cómo ha evolucionado? Bueno, hay un cambio radical. MiFID II se centró precisamente en separar comercialización y asesoramiento. Ahora tenemos una profesión identificada, un título que aporta valor, una relación con los clientes basada en la confianza, volcada en el interés del cliente y asesores mejor formados, porque una de las novedades de la directiva fue exigir una formación profesional de conocimientos y competencias. Todos los que informan y asesoran ya tienen que haberse habilitado de acuerdo con los títulos de certificados recogidos en la CNMV. Es además un asesor que va más allá de la formación oficial, es un asesor que se ha incorporado a las nuevas tecnologías, que está yendo más allá de lo puramente financiero, conoce la conducta y los sesgos cognitivos del cliente y entra también en cuestiones como el cambio climático. Es un asesor más completo y es un valor añadido. Con la crisis de 2008, los clientes comprendieron que en un mercado complejo no pueden ir por libre, se arriesgan. Ahora, en situación de COVID-19, conocen por la experiencia de la crisis financiera que el mercado es complejo y en estas situaciones excepcionales tienen que ir acompañados de un asesor financiero. Y como dice Salvo, no de una máquina con un algoritmo automatizado que no entiende estas situaciones inéditas, sino con el filtro humano que proporciona el asesor que funciona cara a cara con el cliente. Salvo, el inversor, que no ha contado con un asesor en los peores días de la crisis, ¿se ha debido sentir muy solo en sus preocupaciones?
Por supuesto, es lo peor que pueda pasar. Con un bombardeo de noticias negativas, esto es el trabajo que hacen los medios de comunicación, evidentemente, por lo cual no pueden transformar una noticia negativa en positiva, pero ese bombardeo, sin además poder comprender lo que le podía pasar a su ahorro, y recordemos siempre que el ahorro es igual a sacrificios. O sea, después de la salud, y es el tema por lo cual nosotros estamos en esta situación, es lo más importante de la vida por una familia. O sea, primero la salud, segundo el ahorro igual sacrificio. Entonces, la misión de un asesor es ayudar al cliente a mantener el foco sobre sus objetivos y su planificación, ignorando el ruido del corto plazo, que es lo que te puede comprometer todo. Nosotros, por ejemplo, nos adelantamos y desde el primer día, desde el día 1 del estado de alarma, como te decía, multiplicamos los contactos con nuestros clientes. Fernando, ¿crees que es un buen momento para revisar las cuestiones que tiene pendiente el asesoramiento y que dificulta su labor día a día, como puede ser el mucho papeleo, las dificultades con el test de idoneidad, la transparencia en las comisiones? En tiempo de crisis no hacer mudanza. Luego no es momento de revisiones, sino de aplicar las normas y los estándares actuales. Eso nos han recordado todas las autoridades financieras en COVID-19, que hay unos estándares y que siguen vigentes. Por tanto, se trata de aplicar el marco actual y no realizar reformas. Si bien en estos momentos está abierta todavía la consulta que se ha prolongado de MiFID II, es la norma fundamental del mercado de valores. Y en esa consulta se está discutiendo las cuestiones esenciales que has citado. Y todavía, y ya de hecho, por ejemplo, desde EFPA, se están trasladando a la Comisión Europea nuestra percepción, COVID-19 nos enseña. Por ejemplo, una de las primeras medidas fue ver que se exigía grabar las conversaciones en todas las operaciones bursátiles y del mercado. Y los asesores, los operadores, tenían que estar a distancia y no todos tenían los medios técnicos de grabación. Se levantó esa obligación y se flexibilizó. Luego esto nos enseña que hay que mejorar los planes de contingencia. La CNMV ha incluido en su plan para el año que viene esta mejora de los planes de contingencia. Tiene que mejorarse la digitalización por parte de todo el sector. Hay que consolidar aspectos importantes en la transparencia, como es las comisiones y gastos. Esto es algo irreversible, se está aplicando de forma flexible por la CNMV y los asesores tienen que tener en cuenta al recomendar productos no solo la rentabilidad, sino también las comisiones y gastos del producto en toda su trayectoria. Esto es algo que ya existe y que se está consolidando y también es objeto de los comentarios en la reforma del MiFID. Salvo, en una encuesta realizada por EFPA durante la crisis, la mayoría de los asesores, el 77%, afirma que recomendaron calma a sus clientes. Sin embargo, hemos visto una masiva salida en fondos de renta fija y renta variable. ¿A qué ha sido debido? Bueno, Alejandro, he leído cuando salió detenidamente esta encuesta y me ha llamado la atención. Imagínate tú una persona que estaba mal afectada por el COVID-19, se presentaba en urgencia y los médicos le decían calma. Es evidente que yo inmediatamente me voy huyendo de este hospital. O sea, delante al miedo, y es lo que ha pasado a los ahorradores, ahora hablamos del tema nuestro, no puedes recomendar calma. Por lo cual, el hecho que haya tenido salidas de los fondos de inversión, eso es lo natural, porque se afronta el problema. Se afronta el problema con profesionalidad y sobre todo experiencia. Yo como asesor no tengo que hacer previsiones. Bien dijo al inicio de su intervención también Fernando, dice, ¿quién sabe cuándo va a acabar y cómo va a acabar esta crisis? Pero lo cierto
Yo no soy adivino, pero por experiencia sé que cada crisis hay siempre una recuperación que siempre da beneficio respecto al punto de inicio de la crisis, por lo cual también en este caso será igual. Tú como asesor es evidente, en vez de decirle calma a tu cliente, tienes que poner a su lado y explicarle todo esto y demostrarle también con tu experiencia, con lo que es la historia de las crisis financieras. Además, lo comentaba también Fernando antes, la causa de esta crisis no es ni económica ni financiera. Por lo tanto, el sistema económico se ha bloqueado solo porque se ha obligado a bloquearse, por lo cual, en cuanto se pueda, recuperará inmediatamente algunos sectores con más rapidez, algunos con más paulatinamente, pero todo el sistema económico se va a recuperar. Y el sistema financiero, también eso lo comentaba antes Fernando, es más fuerte y más seguro gracias a MiFID respecto a 2008. Ahora, no solo las obligaciones que tenemos de formación, pero también todas las normas de compliance son volcadas a garantizar el ahorrador. Entonces, nuestros clientes, ¿qué ha pasado con lo que te contaba? Doblar los contactos, estar al lado de los clientes, en vez de rescatar. En el mes de marzo, que ha sido negativo por el mercado, nosotros hemos hecho marzo, récord histórico, y abril, récord histórico de captación de nuevos fondos, o sea, nuevas inversiones o nuevas aportaciones de parte de nuestros clientes. Te doy una cifra que quiero dártela porque es de verdad fuerte. El año pasado, en los primeros 4 meses, hicimos una captación de 34 millones de euros en fondos. Este año, 175 millones. Eso te lo dice todo. Fernando, estamos recibiendo en este ciclo muchas preguntas sobre la seguridad del ahorro. Es decir, los asistentes nos plantean el que temen que el gobierno pueda tomar decisiones que puedan ir en contra de sus intereses. ¿Está el ahorro depositado en las entidades financieras cuenta con seguridad en estos momentos? Sí, tenemos que mandar un mensaje de optimismo, porque no es una crisis económica y financiera, sino una emergencia sanitaria, pero también de seguridad. Todo el sistema de coberturas en protección del ahorro sigue en funcionamiento. A través de la crisis y su desarrollo, hay fondos de garantía de depósitos, hay fondos de garantía de inversores. Las autoridades funcionan y los fondos están operativos. Lo hemos visto en una mini crisis. Ha habido una pequeña crisis de una agencia de valores de Esfera Capital. Se ha gestionado perfectamente, con total normalidad, por la CNMV y el mercado ni la ha percibido. Luego está perfectamente funcionando la protección del ahorro. Tenemos que mandar un mensaje de tranquilidad. Un tema sensible, que ha citado Salvo, que es el de los fondos de inversión. Ya existe un seguimiento directo por parte de la CNMV y se han dado facilidades a los gestores para cuidar los reembolsos y, sobre todo, existe un respaldo total como prestamista de última instancia y así lo ha declarado el Banco Central Europeo, que dará los recursos que sean necesarios. Luego, el ahorro está seguro en estos momentos. Seguimos con el foro El Asesor, el mejor aliado para el inversor, que organiza la revista Inversión con el patrocinio de Banco Mediolanum y Roders. Y vamos a empezar ya a plantear las preguntas que nos van llegando de los asistentes. La primera pregunta es de José y va dirigida a Salvo. Pregunta: ¿con qué capital mínimo se puede disponer de un asesor para que gestione la cartera? Es una pregunta interesante, porque se piensa que el asesor sea lo que gestiona solo los grandes patrimonios o patrimonios de un nivel a otro.
Yo llevo 34 años haciendo el asesor y tengo que decirte que en mi experiencia he encontrado clientes con millones y clientes con el pequeño ahorro que podían sacar de la justo de hacer un ahorro de la nómina que tenían cada mes, que a lo largo del tiempo, gracias a una buena planificación y escuchándome como asesor, al final, en el tiempo, incluso se ha comprado un piso con el pequeño ahorro que al inicio parecía no importante. Por lo cual, un asesor, yo creo que es importante que tú tengas poco dinero o mucho dinero. Es evidente que la planificación será diferente, pero yo casi considero que es más importante por un cliente que tenga poco ahorro en este momento tener a su lado un asesor. No hay un importe mínimo. Fernando, has comentado que las entidades financieras forman parte de la solución a este problema, pero con los tipos tan bajos, con la morosidad creciendo, con los problemas que tiene el sector financiero, ¿crees que de verdad puede ejercer ese papel? Totalmente. La banca es parte esencial de la solución en la canalización del crédito a familias y empresas. Un crédito que en la mayor parte, en la mayor medida, va a tener aval público y que está viniendo del gobierno, del ICO, pero va a venir, sobre todo, de la Unión Europea. Así lo está pidiendo el Banco Central Europeo, ese complemento de medidas fiscales por parte de los gobiernos, sea el MEDE o sea un fondo de recuperación, de reestructuración de la economía que ayude a los países, en particular a Italia y a España. En esa canalización tienen que cumplir su función de filtro y no debe sorprender. Como ha dicho el sector, la banca no está para dar subvenciones, la banca está para canalizar crédito y debe examinar la solvencia del solicitante y dar crédito en unas condiciones profesionales. Si bien, y también lo han dicho las autoridades, en estos momentos excepcionales deben evaluarse la solvencia con flexibilidad. Hay que tener en cuenta que a lo mejor a corto plazo podemos pensar que una pyme tiene un problema que no va a abrir en 3 meses, sino en 6 meses, y nos están diciendo las autoridades financieras, mire usted a medio y largo plazo. Tenga en cuenta que las empresas, en particular las pymes, van a recibir ayudas públicas importantes y durante meses. Y solo valorando esa situación completa y a medio plazo, entonces canalice el crédito si lo considera con su criterio profesional. Luego, adaptándose a la situación actual, siendo flexible en la evaluación de la solvencia de los clientes, la banca va a ser el principal elemento de canalización del crédito, porque todavía las alternativas no tienen una importancia porcentual. Es creciente, fintech, crowdfunding, pero todavía materialmente no es relevante desde el punto de vista del mercado. Actualmente lo que existe es la banca con sus sucursales, su capilaridad, la capacidad de llegar a la mayor parte de los empresarios y familias, y es a través de ellas como va a llegar la liquidez necesaria. Salvo, otro usuario pregunta que has hecho mención a los gestores automatizados que no saldrán beneficiados de esta situación, sino los asesores, aunque dice que en algunos casos han mantenido el patrimonio gestionado durante la crisis. Pero pregunta, ¿cómo podrá el asesor hacer frente al cada vez mayor distanciamiento entre cliente y asesor, que se verá incrementado por el miedo generado al contagio por el contacto personal? Yo creo que esta es una situación que va a superarse, por lo cual no quiero ser optimista por, ¿cómo se puede decir? Así, por bonismo, sino por racionalidad. Es cierto que ahora todos estos temas de la distancia social, como se llama, esto deriva del hecho que todavía no hay una vacuna y todavía no hay una cura cierta por la enfermedad. Esto es algo que antes o después se va
a obtener, y es cierto que se va a obtener más pronto que el costo en el tiempo, por lo cual estoy convencido. Luego, ¿qué pasa? Que ya hemos visto que pasa cada día cuando se abre una posibilidad de volver a la relación personal. Hay un deseo, pero sobre todo hay una necesidad. Es evidente que cambiaremos hábitos, o sea, respetaremos más algunas distancias, respetaremos más algunas normas, y esto no va a ser algo negativo, pero es cierto que yo me encontraré en futuro con mis clientes, en vez de encontrarme con 20 centímetros de distancia en la cara, me encontraré con 1,5 metros de distancia, pero es cierto que esto va a volver. Insisto, ¿por qué? Porque tenemos que recordar siempre que las crisis, las inversiones tienen que tener una estrategia, porque las crisis son recurrentes. Volverán, esta se va a superar y luego algún momento volverán otros motivos de crisis. Yo en mi experiencia he vivido 5 crisis impresionantes que han hecho bajar el mercado, las inversiones del 50% en pocos meses, y siempre se ha recuperado esta situación. Por lo cual, solo con la relación personal, con el conocimiento de las emociones, ayudando al inversor a los comportamientos virtuosos, se obtienen resultados. Recordemos siempre que se han dado 2 premios Nobel para la finanza conductual a Kahneman y a Thaler justo sobre este concepto de los comportamientos. Por lo cual se volverá a este contacto, y estoy convencido que la profesión del asesor es la profesión que tiene más futuro. Fernando, Joaquín González pregunta, ¿qué diferencia crees que hay como aliado entre el asesor independiente del dependiente? Si consideras que los clientes son realmente conscientes de los costes del asesoramiento dependiente. Este es uno de los temas más controvertidos. Precisamente está siendo objeto de debate con la revisión de MiFID II. Verdaderamente, la distinción entre asesor independiente y no independiente no es clara. La norma presume una dependencia, un comportamiento que pudiera ser no correcto por parte del dependiente. Mira con suspicacia la relación de independencia, cuando lo relevante es cuidar el interés del cliente y ser transparente. Que el cliente conozca si se trabaja en una pequeña empresa, si se trabaja sin vínculos o con vínculos con un grupo determinado, o se depende directamente de un grupo bancario. Esto es lo importante para que sepa el cliente con quién está hablando. Pero una vez establecida la relación, lo importante es evaluar al cliente su conocimiento y experiencia, objetivos de inversión, situación financiera, y seleccionar los productos adecuados para él, ahora muy difícil en la situación en la que estamos de gran incertidumbre, y recomendarle aquello que le resulta idóneo. Y eso puede hacerlo, y lo hacen tanto los asesores independientes como los dependientes. Es una opción profesional. Trabajar por tu cuenta, trabajar con varias entidades o trabajar con un grupo. Hay que cumplir las mismas normas y a todos igualan esas normas. Nosotros desde EFPA vamos a proponer que se traslade esta vigilancia a los conflictos de intereses y que sea a través de la identificación de los conflictos de intereses y su gestión cómo se resuelva este tema y no se encasille el mercado y con nociones, como nos dice Joaquín, que ha preguntado, que no llega a comprender el cliente. Ni quiere comprender, es que no le interesa. Lo que el cliente quiere es saber con quién está hablando y confiar en esa persona para que le recomiende lo adecuado para él, lo idóneo.
Lo demás no le es relevante, todo el trasfondo, las complejidades de los mercados, las relaciones. Eso le dan menos importancia. Nosotros se la queremos dar, se lo ponemos por delante, pero el cliente no lo entiende, no lo entiende. Esto lo tiene que percibir la Comisión Europea en la reforma de la MiFID. Salvo. Gonzalo pregunta, entiendo que en esta situación que vivimos, acercarte como asesor financiero a un nuevo potencial cliente tiene mayor dificultad. Mi pregunta es, ¿cómo creen que es la mejor manera de poder conseguir que el cliente confíe en ti en estos momentos tan duros? La confianza se conquista con la profesionalidad y las explicaciones. Ahora, yo creo que estamos proyectando en el futuro una situación que de aquí a un par de semanas se va a modificar. En el sentido que, insisto, como decía antes, con precauciones, con nuevos hábitos, pero se volverá al contacto personal de las relaciones profesionales, por lo cual hemos visto hoy en el telediario como muchos comercios han abierto, desde las peluquerías a otras actividades donde hay el contacto personal, por lo cual esto se va a superar en el tiempo, insisto, con nuevos hábitos que van a beneficiar a todos. ¿Cómo se conquista la confianza del cliente? Se conquista teniendo una relación profesional. Imaginemos que un cliente se presenta a mí y me dice, tengo 10.000 euros y quiero invertir. Y yo empiezo a darle una lista de productos donde se puede invertir y diciéndole, esto es bueno por este motivo, esto es bueno por otro motivo. Ahora, gracias a MiFID, yo, como se puede decir, le acogida con los brazos abiertos MiFID 2, porque gracias a MiFID cambia todo. O sea, el asesor no es un comercial que propone productos a rotación. No es que hay el producto mejor. No, el asesor es la persona que se pone delante al inversor, al potencial cliente, y tiene que hacer un análisis detallado. Pero un análisis detallado significa que yo puedo estar media hora, una hora, para entender y analizar bien cuáles son sus objetivos y sobre todo su forma de ver el riesgo en las inversiones, porque no somos todos iguales, por eso no existe el producto mejor. Es el producto para cada uno de los clientes según sus objetivos y según su forma de invertir en el tiempo. Por lo cual, según los objetivos, se hace una planificación. Yo te propongo una planificación exactamente hoy en día como hace cualquier profesional, que puede ser un médico, que puede ser un ingeniero, que puede ser un arquitecto y otras formas de profesionales. Yo creo que aquí el trabajo que podemos hacer nosotros como asesores juntos con EFPA es importantísimo, porque se tiene que entender, los ahorradores se tienen que entender que la forma más segura para invertir es tener a tu lado un profesional. Y este profesional en España se llama asesor financiero y tiene que tener una certificación con EFPA o con las entidades que otorgan ese tipo de certificación. Esto es importantísimo, por lo cual allí se conquista la confianza. Luego es algo de relación personal. Fernando, comenta un usuario, se ha dicho que los ahorros están seguros, pero ¿existe alguna posibilidad de que el Estado pueda tomar la decisión de nacionalizar el ahorro de los particulares? Y si la inversión está a través de fondos de inversión, ¿se podría llegar a nacionalizar si el fondo está en alguna gestora española o la parte que el fondo tiene en liquidez? Ese es un escenario que no podemos contemplar en la Unión Europea. La Unión Europea nace como mercado y tiene unas reglas claras. Cuando algún Estado miembro de la Unión Europea ha querido separarse
de lo que son las reglas y los estándares de funcionamiento de los mercados, lo ha tenido muy complicado y ha tenido que retroceder. Grecia nos demuestra cómo es muy difícil subsistir fuera de las finanzas internacionales. En este momento, España está absolutamente necesitada de ayuda externa, que va a venir con toda seguridad de la Unión Europea. Lo que no podemos es pedir ayuda a un club y romper sus reglas. Es cierto que hay un riesgo político. Es un gobierno con distintas fuerzas, alguna de ellas claramente contraria a las reglas del mercado y, en particular, criminalizando el mercado financiero. Pero España no puede salir adelante en estos momentos sin ayuda de la Unión Europea. Y la Unión Europea tiene unas reglas que impiden nacionalizar depósitos, bloquear fondos de inversión, afectar a los inversionistas en su propiedad. Esa es una regla básica de la Unión Europea. Quien la rompa queda inmediatamente marginado y, desde luego, no tendrá ninguna ayuda. Luego es un escenario que no se puede contemplar y, de hecho, si se produciera algún paso en ese sentido, inmediatamente llevaría a una rectificación en cuestión de días. Salvo, Gemma te pregunta, ¿crees que en España la educación financiera sigue siendo una asignatura pendiente? ¿Puede ser esto un motivo de que en ocasiones los clientes no estén contentos con los asesores que tienen? Sobre todo cuando tienen fuertes expectativas de rentabilidad. ¿Creen que los clientes distinguen entre asesores y gestores? Son varias preguntas. Si necesitas algo, te voy recordando algunas. Bueno, veo de recopilar. Es cierto que hay una gran diferencia entre asesor y gestor. O sea, el gestor es lo que en cambio sí tiene que hacer previsiones, tiene que entender cómo va el mercado y sobre todo tiene una visión de corto plazo. O sea, tiene que saber hoy lo que tiene que comprar y lo que tiene que vender y puede ser que de aquí a 3 días cambia completamente su cartera de inversión. Esto es algo que pueden hacer solo profesionales que se dedican a las inversiones como actividad. Pero tengo que decir una cosa, yo gestores que son ricos gracias a sus actividades, no ne conozco ni uno en el mundo. En cambio, el asesor es lo que conoce la técnica, la estrategia, el método de inversión y se te pone a tu lado como inversor y el análisis que hace y la propuesta que te hace no son sobre sus conocimientos técnicos, sino basándose solo y exclusivamente sobre tus objetivos como ahorrador. Entonces, la satisfacción del cliente no puede ser si en un momento dado, imagino la frase hecha, ¿no? Vamos a ver de aquí a 12 meses, de aquí a un año, cómo va esta inversión. Entonces, yo como asesor a este potencial cliente le diría, se quede donde está, deje el dinero donde está, porque yo no hago apuestas. Porque de aquí a un año, yo no hago apuestas, pues sería solo una apuesta sobre el mercado. Y no depende ni de mí ni de nadie. Imaginemos, después de 2018, que fue todo negativo, 2019 fue todo positivo, ¿quién es que podía imaginar lo que estamos viviendo ahora, no? Por lo cual sería algo que no tiene ningún sentido. ¿Y quién es el cliente que sí ha hecho una inversión basada sobre sus objetivos, su planificación y su perfil de riesgo, hoy se pueda quejar por el hecho que los mercados evidentemente han bajado el valor de sus inversiones? Cuidado, siempre que sus inversiones tenían un plazo de duración, por ejemplo, de 10 años, de 5 años, de 8 años, de 20 años, según las inversiones, por ejemplo, para la jubilación,
Por lo cual, lo que está pasando en este año, incluso no solo no es negativo, sino puede convertirse en una oportunidad usando métodos de inversión que puedan aprovechar de la volatilidad. Por lo cual, la medida de un asesor, si bueno o malo, no es la rentabilidad de las inversiones en el corto plazo, es si te ha hecho perfectamente una planificación que tú ves que te pueda permitir de alcanzar tus metas, tus objetivos. Esta es la medida que tiene que tener el ahorrador en relación al asesor. Si el asesor te habla solo de productos, no es un buen asesor, es sencillamente un comercial. Un asesor te habla más de ti, de tus objetivos, de tu familia, de cómo ve el riesgo de las inversiones y los productos son el último que se va a valorar. Fernando, Miguel Ángel te pregunta, ¿cómo piensa que puede evolucionar el sector de los asesores certificados en cuanto a nuestro trabajo? Hasta la fecha, solo las empresas de asesoramiento financiero pueden percibir honorarios por parte del cliente, pero el resto de asesores, agentes financieros, tenemos que vivir de lo que una entidad bancaria acuerde remunerarnos. Esto me parece muy injusto. Bueno, son situaciones distintas, son opciones personales. El asesor independiente, la empresa de asesoramiento financiero, la EAF, fija sus propios criterios, cobra de los clientes. El asesor que trabaja en un grupo, que es empleado, tiene un contrato de trabajo y tiene que someterse a la estrategia y a la forma de realizar los negocios, la empresa para la que trabaja. Luego, no podemos considerarnos discriminados por una opción entre una y otra situación. Si bien, si hay una penalización fiscal, porque quien asesora tenga que recargar el IVA, y en el caso de que el que está en el grupo tenga otro tipo de gestión de la fiscalidad, en ese caso sí hay una discriminación y se hace difícil prestar el servicio con esa carga fiscal. Pero para eso tenemos que ir a una reforma fiscal y a crear una igualdad de trato y no una discriminación en los distintos servicios financieros. Pero eso es otro tema. Salvo, Xavi quiere preguntarte, a la hora de definir el perfil de riesgo de un cliente, ¿qué sentido tiene preguntarle cuánto dinero está dispuesto a perder en un año? Cuando un año vista no es adecuado invertir nada. En mi opinión, esta pregunta que hemos de hacer a los clientes, en lugar de proteger su patrimonio, es un incentivo para la destrucción de riqueza, ya que infunde miedo en ellos. ¿No crees que MiFID debería revisar este tipo de preguntas? Mira, Alejandro, yo he reflexionado mucho sobre esta pregunta porque al inicio, cuando hemos empezado a usarla, porque esto impone MiFID, yo pensaba que fuese una pregunta negativa. En cambio, yo siempre luego hago una traducción con mi experiencia. O sea, ¿por qué parece negativa? Exactamente por lo que argumenta, comenta lo que Chema, que ha hecho la pregunta. O sea, parece ser que es un año el término de medición de una inversión. En la realidad, yo la interpreto de otra forma. O sea, a mí me da una gran oportunidad esta pregunta para explicarle al cliente la volatilidad de los mercados. O sea, si estamos hablando de una inversión de corto plazo, el cliente no quiere ninguna volatilidad en principio, ¿no? Por lo cual quiere una inversión de tipo fijo. Por lo cual yo en un año no quiero perder nada y no quiero estar a riesgo de volatilidad. Pero si estoy haciendo una inversión con un horizonte temporal de 10 años, 15 años, 20 años, esta pregunta permite al asesor de explicarle que
en algún momento de esta inversión es cierto que se tendrá una bajada de los mercados porque las crisis son cíclicas, ¿no? Por lo cual le puedo presentar cualquier gráfico histórico que lo demuestre, ¿no? Entonces, en este momento yo puedo usar, gracias a la experiencia, le digo, mire lo que pasó en 2008-2009, mire lo que pasó en 2001, mire lo que pasó en el 74, mire lo que pasó en el 89, una bajada del 20%, del 25%, del 40%, pero lo que rescataron las inversiones en ese momento consolidaron la pérdida. Lo que en cambio mantuvieron la inversión no solo recuperaron, sino tuvieron grandísimos beneficios. Y esto es el recorrido histórico. Esta pregunta me permite explicar esto a los clientes en términos racionales. Por lo cual, estoy aclarando con el cliente, casi estoy haciendo un contrato del inversor, como sugirió en 1949 en su libro fundamental Benjamin Graham. O sea, tu inversor tiene que saber que a lo largo del tiempo hay un momento en que los mercados bajan. Eso es un momento de oportunidad, no de riesgo, no de pérdida. Es un momento de oportunidad, por lo cual ahora, al inicio, tú tienes que decirme que aceptas este sistema, porque si no, no eres adecuado a hacer una inversión de largo plazo en los mercados de renta variable. Eso es. Por lo cual, eso tiene una doble faceta esta pregunta. Puede ser una trampa negativa o una oportunidad para explicar mejor cómo se tiene que invertir con estrategia a un inversor. Fernando, Javier Mendoza le gustaría saber si el perfil del cliente ha cambiado respecto a la crisis de 2008. Es verdad que en la introducción hemos hablado de cómo ha evolucionado el perfil del asesor financiero, pero él está interesado en saber cómo ha evolucionado el perfil del cliente. ¿Se está percibiendo ya el cambio generacional en los nuevos clientes? Bueno, el perfil del cliente ha ido madurando. Es un cliente más conocedor de las complejidades del mercado financiero y más segmentado, sobre todo por las nuevas tecnologías. De hecho, hay objetivos comerciales que se dirigen a uno u otro segmento. En ese sentido, la labor del asesor es más compleja porque existe mayor maduración, también más entendimiento, se ha mejorado, no mucho, pero se ha mejorado algo la cultura financiera y por tanto el cliente exige más al asesor. Esa relación fluida, basada en la confianza que comenta Salvo, hay que construirla. Y ahora existe un lenguaje común. Hay mayor comprensión. Por los dos lados. El asesor está más formado y el cliente está más abierto a comprender la información que le traslada el asesor. Y también cuál es la relevante. Por ejemplo, la rentabilidad del riesgo o las comisiones y gastos que recargan al producto. En esos términos, la relación puede ser más fluida, gracias a esa evolución y esa maduración del cliente inversor. Salvo, Pepe Furió te pregunta, ¿qué piensa que es más importante a la hora de reunirse y atender a los clientes? ¿Explicar y hablar o escuchar? La respuesta es muy sencilla. Tenemos una boca y dos orejas. Evidentemente, la fórmula sencilla es hablar la mitad de lo que se escucha o escuchar el doble de lo que se habla. Incluso tengo que decir que un buen asesor habla poco. Tiene que hacer muchas preguntas profundas, porque a veces, antes has preguntado a Fernando si ha cambiado el perfil de riesgo de los clientes, pero en la realidad
Lo que tiene que cambiar y está cambiando en el tiempo es la conciencia de parte de los inversores y de los ahorradores que se tienen que fiar y no buscar el producto estrella, en el sentido que no existe. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Es exactamente la relación entre un cliente y un profesional. El profesional, para poderte hacer una propuesta, tiene que conocer perfectamente tu situación, tu perfil de riesgo, tus objetivos, tu historial. ¿Qué experiencias has tenido hasta ahora? O sea, tengo que tener todo el recorrido de la persona y solo y cuando yo tengo todo claro como asesor, solo en ese momento puedo hacer una propuesta de inversión basada sobre 3 reglas, que son una planificación, una diversificación y un método de inversión. En las 3 cosas no he dicho en ningún momento el producto mejor, porque el producto es una herramienta, es una commodity, no es el motivo de la inversión. Fernando, se ha hablado anteriormente de la legislación MiFID II. Su desarrollo ha traído grandes cambios positivos al sector financiero. Su implementación, que se me ha ido la pregunta, aquí. Su implementación ha resultado un tanto dispar. Algunas entidades han sido sancionadas por su incumplimiento, pero las sanciones impuestas no parecen suficientes. ¿Hay una previsión de que a corto o medio plazo se endurezca el control para favorecer a las entidades que cumplen? Es una magnífica pregunta. Lo cierto es que la cultura de algunas entidades comercial y de exceso se mantiene, lo cual lleva a que existan todavía malas prácticas. También es cierto que el sector, en su mayor parte, ha mejorado y hay un mejor cumplimiento normativo. Habría que premiar a los cumplidores y sancionar a los incumplidores, y de esa forma habría disciplina en el mercado. El propio Fondo Monetario Internacional, en sus revisiones del sector financiero, por ejemplo en España, han pedido, en particular al Banco de España, que sea más proactivo en el cumplimiento de las normas de conducta. En palabras, que abra más expedientes sancionadores. Y de esta forma se hará efectiva la disciplina. Luego, el sector está mejorando, está cambiando su cultura financiera desde arriba a favor del cliente y sus intereses, pero todavía se perciben malas prácticas que deben ser detectadas por los supervisores. Se debe abrir expediente sancionador y sancionar con cuantiosas multas. Esto lo hacen en Estados Unidos, lo hace en el Reino Unido, pero en otros países de Europa continental, por ejemplo en España, todavía no se toman las medidas disciplinarias que harían que se premiara a quienes tienen buena conducta. Salvo, otro usuario pregunta, ¿qué número de clientes es el ideal para un asesor para permitir un buen desempeño del asesoramiento? Interesante esta pregunta, porque desde cuando empezó la aplicación de MiFID, todas las entidades empezaron a hablar de asesoramiento y empezaron a definir que, por ejemplo, en algunos bancos tradicionales, comerciales, empezaron a definir que estos son los asesores de los clientes y asignan a estos asesores 1.500, 2.000 clientes. Entonces, esta situación que estamos viviendo en este momento es paradigmática. O sea, imagínate, yo como asesor de 1.500 clientes, en este momento, ¿cómo puedo estar al lado de mis clientes? Es evidente que hay una medida más racional, más humana
Por lo cual, en mi experiencia, yo considero que la medida ideal para tener una buena cartera de clientes es entre 200 y 250 clientes. Así sí que puedo asesorar bien a todos mis clientes, atenderlos y tener una frecuencia de contacto y de relación con el cliente adecuada a sus necesidades, no adecuada a un criterio matemático, o sea, 3 veces al año o 4 veces al año, porque cada uno de los clientes es diferente. Hay clientes que necesitan y pretenden estar atendidos una vez al mes. Hay clientes que está bien que tú le veas 3, 4 veces al año, pero gracias a la tecnología, hoy en día podemos estar al lado de ellos en continuación, también con un WhatsApp, con un mail, con una llamada y también hoy en día con una videollamada de 5 minutos para aclarar o para comentar algo. Por lo cual la medida que yo considero adecuada es 200-250. Fernando, pregunta, ¿qué opinas sobre las empresas de asesoramiento que no le cobran al inversor y que además algunas veces tienen mejores resultados que otras que sí cobran? Bueno, son modelos de negocio y siempre que sea transparente podrá ofrecerse al cliente. Aquellas que cobran directamente al inversor suelen ser pequeñas o medianas y está generalizado el asesoramiento no independiente por parte de los grupos bancarios. Estos grupos tienen unos servicios centrales y una capacidad de recursos materiales y humanos enorme. De ahí que, bien gestionado, puedan ofrecer un servicio equivalente y competitivo desde el punto de vista del interés del cliente, al igual que lo ofrecen aquellos que trabajan directamente con el cliente, cobrándole al cliente por las recomendaciones. Son modelos de negocio y los dos pueden ofrecer un buen servicio al cliente. Salvo, vamos a plantear ya la última pregunta. Estamos llegando al final. La verdad que, como siempre en este ciclo, pues los usuarios se muestran muy activos, planteando muchas cuestiones muy interesantes todas. Es una pena que no podamos plantear todas las cuestiones que nos transmiten, pero sí hay varias que creo que es buena para finalizar este foro y que agrupan una que le dirigen a Salvo y que en resumen, ¿cómo puedo elegir un buen asesor financiero? ¿Cómo hay que escogerlo? ¿A dónde debo dirigirme? Estas son algunas de las numerosas preguntas que hemos recibido en esa línea. Salvo, ¿cómo hay que elegir al asesor financiero? Me das una gran responsabilidad con esta pregunta para cerrar. Yo creo que en los comentarios de hoy ya he dado unas cuantas pistas para entender cómo se tiene que reconocer un buen asesor. Pero también el hecho que hay una gran oferta, en el sentido que yo como ahorrador, ¿dónde voy a individuar dónde está el mejor asesor? Bueno, vuelvo siempre a lo mismo, o sea, si tú buscas un buen médico, un buen abogado, ¿qué haces? Preguntas a la persona que conoces y ¿qué pasa? Que nosotros como asesores, ¿por qué tenemos el deber de respetar las necesidades de los clientes y también hacer de manera que sus inversiones sean coherentes con sus objetivos, su perfil de riesgo y estemos siempre a su lado, sobre todo en momentos así? Porque así nuestro cliente se convierte en un referenciador, o sea, una persona que tiene el placer de decir a sus amigos: es verdad que en este momento en el mercado se está perdiendo dinero, pero mi asesor es diferente. Mi asesor en este momento está a mi lado.
hemos visto situaciones en este periodo de verdad muy preocupantes. O sea, con todas las precauciones que hay en este periodo, a pequeños ahorradores que se presentan en una oficina bancaria que siempre se han mantenido abiertas por servicio, hacer una cola y cuando llega su turno, al final de la cola, recibir una declaración de parte del empleado: lo siento, no puedo hacer esta operación. Bien, esto que nos dice que hay dos mundos, un mundo donde hay asesores que están trabajando bien y están construyendo su futuro con una buena reputación y tienen que casi recordar a sus clientes: tú que estás satisfecho o satisfecha y tienes la fortuna, la suerte de tenerme a mí como asesor, bien, preséntame tus amigos, preséntame la persona que conoces. Y eso no tiene que verse como algo de negativo, como algo de comercial. No, si tú de verdad te sientes un buen asesor, estás haciendo tu misión, estás declarando que tú puedes hacer bien para más personas respecto a los clientes que tienes ya en tu cartera. Por lo cual se va con notoriedad, con el pasapalabra, con el conocimiento. Luego ve resultados de entidades. En 2012, por ejemplo, fue el año horribilis del mercado de la banca. ¿Todos los bancos se comportaron igual? No. Bueno, va a ver cómo se comportaron unos bancos u otros en ese momento. Fue el periodo de las preferentes. Todos utilizaron las preferentes, vas a ver eso. O sea, la historia de una entidad, de un asesor, te dice lo que podrá hacer contigo en el futuro. Por lo cual, mira la historia y entenderás con quién tú puedes confiar. Con esta respuesta de Salvo Laporta llegamos al final de este foro dedicado a los asesores financieros. Les emplazo al jueves 7 de mayo, que celebraremos el cuarto foro de este ciclo, el último del ciclo, muy interesante también, mercados y emociones. Y despido ya a nuestros invitados de hoy. Fernando Zunzunegui, ha sido un placer contar contigo. Un placer, ha sido muy grato todo. Un placer. Salvo, muchísimas gracias, un placer. Gracias a ti, Alejandro, y un placer estar aquí con Fernando. Y a todos ustedes, cuídense, que es lo más importante. Volvemos el jueves 7 a la misma hora con Mercados y Emociones, el último foro del ciclo El ahorro después del coronavirus.